Buenas tardes a todos y todas y todos. Vamos a comenzar 6:10 para esperar a que el resto de los participantes terminen de conectarse. Les pido por favor mantener micrófono y el audio apagado. Muchas gracias. Muy bien, ya son las 6:10. Vamos a comenzar. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Michelle Quiñones Guzmán, soy coordinadora general de Proyecto Javesha y el día de hoy les doy la bienvenida a este cuarto diálogo virtual titulado Retos de las mujeres en la migración en el contexto de la pandemia, impartido por la doctora Gretchen Kuchner. Este diálogo forma parte del programa Javesha desde casa, una iniciativa que busca propiciar reflexiones e invitar a miembros de la sociedad mexicana a profundizar sus conocimientos en materia de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México, mediante este tipo de diálogos, así como publicación de contenido videográfico, entre otras actividades en línea. Antes de comenzar, les compartiré un par de indicaciones sobre la dinámica que seguiremos el día de hoy. La sesión tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, la doctora Kuchner nos dará una presentación sobre el tema durante aproximadamente 30 minutos y posteriormente tendremos un espacio para que puedan realizar preguntas. Durante la presentación de la doctora, les pido por favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar problemas de conectividad. Si desean realizar una pregunta, por favor escriban en el chat que aparece a la derecha para ir anotando a las personas que deseen elaborar una pregunta. Cualquier duda o inconveniente que presenten pueden escribirnos también mediante el chat. Por ahí escucho un audio activado, lo podrán silenciar por favor, muchas gracias. Les pido también por favor que no graben esta sesión para evitar que se alente la conectividad. El equipo de Proyecto Javesha ya está grabando la sesión y la podrán encontrar disponible en todas nuestras plataformas y redes sociales a partir del día de mañana. También los invito a pues quienes usen Twitter a tuitear respecto de esta sesión, a continuar esta conversación en Twitter utilizando el hashtag Javesha desde casa.
Ahora bien, antes de dar inicio a este diálogo, me permito leer la semblanza curricular de la doctora Gretchen Kubner. Gretchen es directora y fundadora del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Estudios de la Mujer por el Occidental College en Los Ángeles y Juris Doctorate por la Universidad de Seattle. Cuenta con estudios en políticas de migración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en temas relacionados a la participación de las mujeres en la migración desde un enfoque de derechos humanos y género, con sociedad civil, academia y fundaciones internacionales. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la doctora Gretchen Kubner. Adelante. Hola, buenas noches. Ya son tardes noches. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias por la invitación de participar el día de hoy con esta presentación sobre mujeres en la migración en el contexto del coronavirus en México. Y gracias por tomar su tiempo, porque yo sé que es al final del día y es lunes. Entonces, yo voy a hablar durante un tiempo, pero también les quiero invitar a ir pensando conmigo sobre esta situación de la pandemia, de la cuarentena y cómo personalmente nos ha afectado de una forma diferente a las mujeres y a los hombres. A lo mejor es lo mismo, no sé, pero eso es algo parte de la reflexión que quisiera hacer. En la primera lámina estoy viendo una fotografía de algunas compañeras de MUMI de 2018, cuando estuvimos con la caravana, y creo que es un recordatorio de que nuestro trabajo normalmente es muy participativa. Entonces, esta imagen es inimaginable, o sea, muy difícil de imaginar ahora, y les ayuda también a pensar en la diferencia y las dificultades que estamos teniendo ahora en realizar el trabajo con las mujeres en la migración. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo quisiera hacer con ustedes en esta presentación es primero revisar los temas de las mujeres en general, o sea, sin pensar tanto en las mujeres en la migración, sino que las diferencias entre mujeres y hombres en la cuarentena, cómo ha sido nuestro acceso a la salud, las repercusiones económicas que a lo mejor estamos viviendo. Luego es interesante que algunos organismos internacionales han preparado recomendaciones sobre mujeres y coronavirus y también migración y coronavirus. Y luego ONU Mujeres hace un par de semanas también sacó una recomendación sobre mujeres en la migración y la pandemia. Entonces eso lo vamos a revisar, y al final de la presentación también pusimos, porque me ayudaron con la presentación, las referencias. Después vamos a ver un poco cómo el coronavirus ha exacerbado la situación de diferentes poblaciones de migrantes en México, y nuestra experiencia desde MUMI en las organizaciones de la sociedad civil en México, cómo hemos reaccionado y qué podemos esperar. Y finalmente, me gustaría que ustedes también me dejaran o me ayudaran a pensar un poco en las preguntas y acciones que deberíamos de estar tomando ahora, pensando en el futuro. Ok, bueno, la primera pregunta que quisiera que todos reflexionáramos en un momento es cómo viven las mujeres y los hombres de su casa la cuarentena. O sea, si ustedes piensan ahorita estoy encerrado, encerrada, llevo, no sé cuánto tiempo llevan ustedes, yo llevo 6 semanas, y sí he notado diferencias en cómo las mujeres y los hombres se están organizando dentro de las casas. Ok. Vamos a hablar un poco sobre los roles de las mujeres en la sociedad en general,
porque lo que hemos visto en los periódicos, los medios, en las redes sociales, etcétera, es que se ha exacerbado el papel o los papeles, los roles de las mujeres como cuidadoras, que normalmente incluye la preparación de la comida, la limpieza, el aseo. Luego la situación de que se cerraron las escuelas, la educación, la enseñanza, y finalmente el papel de las mujeres en temas de reproducción. Un tema que se ha resaltado mucho es la violencia intrafamiliar y también el acceso a la salud reproductiva. Si ustedes conocen a alguien que está embarazada ahorita, em, es de mucha angustia, ¿no? Pensar en cómo tener el acceso a las citas médicas, hablar con los doctores por internet, qué va a pasar si salgo, si tengo que tener mi bebé, a qué hospital voy a ir, etcétera. Y finalmente, muchas repercusiones en el trabajo. Ok. En general, cuando hablamos sobre mujeres en la migración y también, espérame 2 segundos. Perdón, ya, hablando de crisis de cuidados. Cuando hablamos de la situación en los roles de las mujeres, hay mucho trabajo que se hace que no está remunerado. Y ese trabajo puede ser limpieza o yo ahorita que estoy pensando que mi hija está afuera, que tiene la perra, que se le va a pasar algo, que no tiene la llave, etc. Y ese trabajo no remunerado representa el 23.3 del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, obviamente, este crisis de cuidados no es algo nuevo. Es algo que venimos trabajando de hace muchísimos años y que se ha ido como reconociendo mucho más y también cuantificando, que es algo siempre muy importante de mencionar las cosas. Pero la cosa muy interesante de esta cuarentena ha sido que lo podemos ver muy íntimamente en la forma en que nos volvemos o nos estructuramos teniendo el trabajo, el cuidado, la enseñanza, la reproducción, el trabajo, todo en el mismo lugar. Ok, entonces, cuando estaba haciendo la presentación, estuve leyendo algunos testimonios de redes sociales, etcétera, y muchas mujeres señalan que el trabajo en su lugar ha aumentado de manera exponencial en este contexto. Y eso es porque tienen que atender todo lo que está pasando al interior de la casa. Entonces, esto es algo que también muchos hombres lo están haciendo, pero sí me gustaría saber de ustedes si en sus experiencias se está reorganizando de una forma diferente. Aquí hay un testimonio de Elena, que tiene 2 hijos pequeños y los cuida, y tiene también que supervisarlos mientras hacen la tarea. Ella tiene que llevar a cabo su jornada de trabajo desde casa, lavar los trastes, hacer la comida, lavar la ropa, limpiar la casa, discutir con el marido, porque él, esto es un testimonio, está muy irritable ahora que todo está dentro de la casa y no puede salir. Y yo sé que todos estamos, bueno, me imagino, yo creo que yo soy de las más contentas en la cuarentena porque me gusta trabajar desde casa, pero sí es diferente trabajar en casa
cuando tus hijos también están ahí y que se atora el internet y que no entienden y no sabes cómo enseñarles álgebra y muchos de estos problemas. Y no sé qué pasa con los trastes, pero con todo y que lavo trastes, nunca he visto tantos trastes en mi vida. Creo que es porque vamos comiendo todo el día, que es otro tema. Ok. También me gustaría que pensaran ahora en cómo están recibiendo la educación ahorita en la cuarentena. Si tienen hijos que están aprendiendo en línea o a lo mejor no tienen suficientes computadoras para que todos puedan trabajar y tener acceso al internet. A lo mejor les está cayendo el internet. Pero una de las cosas que es muy importante de reconocer, y es algo en que nosotros estamos viviendo con las personas, las mujeres que representamos desde MUMI, es que alrededor de 40% de los hogares en México solamente cuenten con una computadora y la mayoría no tienen acceso a internet. Entonces, en las escuelas públicas, no hay educación en línea y eso, por supuesto, significa normalmente para las mujeres una carga mucho más fuerte. Yo he notado que cuando hay escuela durante la semana, mis hijas, por ejemplo, tienen clases, ellas sí se pueden conectar al internet, al Zoom de las clases, entonces hay una relativa tranquilidad. Pero el momento que acaba la escuela, entonces ya empiecen, pues la dinámica cambia en la casa. Y eso es muy parecido al papel que tiene la educación para las mujeres en general. La educación es muy importante para que los niños, las niñas aprenden, pero para las mujeres muchas veces implica el cuidado, implica la posibilidad de salir a trabajar. Ok. Bueno, buscamos algunas como ejemplos en medios, redes sociales, de cómo la gente se está expresando ante estas clases. Cuando empieces a oír voces, ¿no? Pero es solo tu profesor dando clases online, eso sí es cierto. He visto a mis hijas con la clase prendida y ellas dormidas. Entonces, ha sido de alguna forma chistoso, pero si estamos conectados ahorita a esta presentación, esto significa que somos de estas personas, el 40% de los hogares que tiene computadora y que también tiene internet. Entonces, hay que pensar mucho en la población que no lo tiene. Otro tema que he visto mucho y me gustaría saber si ustedes lo mismo, en estos chats de mamás ha habido muchos chistes sobre la educación, ¿no? Entonces esto es uno. Este viernes se suspenden las clases en casa porque las mamás tenemos junta de consejo. Es chistoso, pero también me gustaría saber si hay también estos redes, estos chats de papás o más como chats que son mamás y papás, porque lo he visto muy desegregado. Ok. Esto es otro que vi, que cambiamos un poco el lenguaje para que no fuera como estaba originalmente, pero es otra forma que se han expresado este ideal que he visto también mucho en los medios, de que ahora que estamos en cuarentena, tenemos mucho más tiempo porque no tenemos los traslados. Entonces, es Ken diciendo, ay Barbie, estamos en cuarentena, ¿no? Deberías de leer un libro, deberías de adquirir una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento que antes. ¿No? Solamente te falta disciplina. Y ella diciendo, es una cuarentena, no un curso de verano. Deja de decir tonterías, Ken, ¿no? Entonces, yo creo que también son manifestaciones de alguna forma de cómo hay diferencias
entre cómo los hombres perciben la cuarentena y cómo lo perciben las mujeres. Okay. Otro tema muy importante en cuanto a la experiencia, sobre todo de mujeres, pero también de hombres, es la violencia basado en género. Y esto es algo que estamos viendo en la prensa internacional, lo he visto en periódicos en todo el mundo, también, por supuesto, la Organización Mundial de Salud, y en México mucha información sobre cómo ha aumentado las llamadas de auxilio de mujeres para pedir apoyo por violencia en el hogar. Y aquí está un testimonio de una mujer que habló: no sé qué hacer, no sé a quién recurrir, me siento muy desesperada, pues mi problema es que mi esposo, ahorita que sucedió todo esto del coronavirus, lo mandaron a trabajar en casa. Entonces lo mandaron a trabajar en casa, pero también hay muchísimas personas que han perdido su trabajo y no tienen, o sea, encima de estar en casa, no tienen trabajo, no están ganando dinero, y esto, por supuesto, causa muchísima angustia dentro de la casa. Otros temas que creo que son muy importantes en el tema de la violencia que están viviendo las mujeres en esta situación es que no puedes salir a pedir ayuda, o a lo mejor normalmente no hubieras ido a la casa de una amiga o a la casa de tu mamá, etcétera, y ahora con el peligro de contagiar, pues la gente realmente sí está mucho más aislado y con dificultades para ir a levantar denuncias, y además hay menos acceso al personal que estaría registrando estas denuncias. Entonces, es mucho más complejo que el número de llamadas o no llamadas. Ok. También, cuando estaba haciendo esto, lo había visto en la prensa la semana pasada, pero también durante esta pandemia yo creo que hemos visto una falta de liderazgo a nivel internacional. Y en los países donde hay un liderazgo fuerte, confiable, firme, transparente, como en Alemania, por ejemplo, como la sociedad confía mucho más en la líder o el líder, pueden ayudar y organizar mucho mejor o más rápidamente o más fácilmente a la sociedad. Y aquí, en este tema de violencia de género que es tan fuerte, el presidente de México salió la semana pasada diciendo que la violencia contra las mujeres en cuarentena no ha aumentado, sino que hay mucha fraternidad familiar. Y no dudo que hay mucha fraternidad familiar, pero eso también no significa que no haya aumentado los números, el número de llamadas. Entonces pueden ver aquí en esta lámina algunas estadísticas. Y finalmente, lo que investigó Animal Político fue que sí han aumentado mucho las llamadas, y que hay una confusión entre las llamadas que se descartan y otras llamadas que los cuentan. Entonces, para poner más seguridad y transparencia al tema, el Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados convocó al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a una reunión para hablar sobre el incremento de la violencia y qué está pasando realmente en México. Pero es un tema tan fuerte porque necesitamos el reconocimiento de lo que está pasando, y es muy importante tener el liderazgo. Ok. Otro tema muy fuerte para las mujeres es la salud reproductiva.
En este contexto de la cuarentena es importante tener acceso a servicios de atención para mujeres embarazadas, saber a qué hospital te puedes ir y también el aborto seguro en los estados donde el aborto está permitido. Entonces, he visto aquí toda una controversia sobre el acceso al aborto y algunos estudios que incluí al final en las referencias sobre la necesidad de asegurar el aborto seguro durante la pandemia, porque hay muchas mujeres que pueden quedarse embarazadas y no tienen acceso al aborto o al acceso a hablar con algún médico o médica para poder decidir qué decisión quieren tomar. Ok. Y el trabajo también. Hemos visto en el mes de abril que México perdió por lo menos 500,000 de trabajos y estos son los trabajos formales. En el sector informal, donde trabaja 70% de la población mexicana, las cosas también se ven muy difíciles. Y para las mujeres, trabajadores del hogar, donde hay muchísimas mujeres migrantes que trabajan como trabajadores del hogar, han tenido esta situación de que he visto un poco de todo. Me gustaría saber que ustedes han visto 3 cosas he visto. O la persona, el empleador, dice, me gustaría que te quedaras durante la cuarentena, pero no puedes salir de la casa. Porque si sales de la casa, pues ya no sabemos si estás, o sea, si puedes contagiar, entonces ya no puedes regresar y te vas a otro lado y no te pago. O las personas que dicen sencillamente, pues no necesito tus servicios, entonces no te voy a pagar. Y otras personas que la persona no está yendo, sin embargo, los siguen pagando, que es lo que se debería de hacer. También trabajadores del comercio informal, que hemos visto en las personas, las mujeres que reciben representación legal en el MUMI. Muchos han perdido sus trabajos en el comercio informal. Y finalmente, las trabajadoras del sexo también han sido impactadas por la situación. Ok. Voy a pasar a las recomendaciones internacionales y estas recomendaciones los tomamos del documento de ONU Mujeres, que son específicamente sobre mujeres en la migración. Y van a ver que dicen cosas que son exactamente lo que han estado viviendo las mujeres en general en las sociedades. Con la diferencia de que muchas veces están con menos acceso a servicios de salud por la situación migratoria, a lo mejor por el idioma, a lo mejor porque están en el sector informal por la pobreza, no tienen conectividad, no tienen acceso a la información. Entonces, estas recomendaciones son reforzar la atención y el acceso a la salud sexual y reproductiva, apoyar a refugios seguros para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual y sobre todo donde las mujeres en la migración pueden tener acceso aun si no tienen ningún documento ni identificación. Y otra recomendación es acelerar los procesos y procedimientos de definición de estatus migratorio y o asilo, que es exactamente lo opuesto de lo que está pasando en México, porque tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados suspendieron sus reconocimientos de estatuto de refugiado y también el Instituto Nacional de Migración ha suspendido sus plazos. Entonces,
para las poblaciones migrantes, que ahorita los vamos a ver, esto significa mucho más tiempo viviendo en la ambigüedad. Y por otro lado, en estas recomendaciones hablan de promover en los centros de trabajo y los hogares que tomemos las medidas responsables, ¿no? Esto es lo que dije de las trabajadoras de hogar, que deberíamos de pagar y que deberían de recibir su salario completo y a tiempo durante el periodo necesario, asistan o no a su lugar de trabajo, y que cumplan las obligaciones de los empleadores y hagan lo necesario para que los trabajadores del hogar migrantes cuenten con seguridad social. Bueno, estas son recomendaciones en general y es un tema del seguro social para trabajadores del hogar pendiente desde mucho antes de la cuarentena. Ok. Ahora, aquí puse esta rueda de interseccionalidad que es tan importante tomar en cuenta cuando estamos pensando en el acceso a derechos para las mujeres en general y mujeres migrantes o cualquier persona, porque por lo menos en el MUMI hemos visto que no es lo mismo ser una mujer migrante de Europa que es ser una mujer huyendo de la violencia de Centroamérica, que la pobreza tiene un impacto enorme en las vulnerabilidades y las experiencias que tienen las diferentes personas migrantes. También si tienes hijos, no tienes hijos, la educación que has tenido, tu edad, tu orientación sexual, raza, también qué tipo de trabajo tienes, tus creencias religiosas, tu apariencia, tu ideología política, etcétera. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con una mujer, pues también es algo que consideramos en la forma y el servicio, la atención que vamos a dar a esta mujer. Y lo que hemos visto en cuanto a la coronavirus es que la enfermedad, el virus en sí, no discrimina, pero expone desigualdades y vulnerabilidades. Entonces, hemos visto el incremento de la violencia familiar en la población de mujeres en la migración, cancelación de las clases, nos pone en una situación difícil porque o están en la casa y nosotras tenemos que salir a trabajar y no hay quien se puede quedar con los niños, o estamos trabajando en casa y tenemos esta situación de la enseñanza. Necesitamos, muchas de las mujeres con las cuales trabajamos han perdido sus trabajos, entonces hemos visto que necesitan apoyo para pagar la renta, los servicios como gas, agua, luz y también alimentación. Muchas familias migrantes no cuentan con internet, esto ya lo vimos en cuanto a la conectividad en México en general. Y la forma tradicional de entregar donativos en especie no funciona por las medidas sanitarias. Entonces, por ejemplo, en Imumi, al principio de la cuarentena, sabíamos que íbamos a entrar en esta situación y pudimos estar varios días organizando despensas para un mes. Sin embargo, ya después de este mes, pues tuvimos que buscar otras soluciones. Ok. No. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Voy a hablar ahora sobre las poblaciones de migrantes en general en México y el impacto que ha tenido hasta ahora la cuarentena, la pandemia en estas poblaciones.
Mucho de lo que está viviendo los albergues y las organizaciones de la sociedad civil en la frontera norte tiene que ver con cómo han tenido que reaccionar a políticas impuestas por Estados Unidos. Y el 20 de marzo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos firmó un orden que permite a Estados Unidos rechazar o expulsar inmediatamente a todas las personas mexicanas que no tienen documentación adecuada y personas tratando de cruzar de forma irregular en la frontera. Y luego México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aceptó también recibir personas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, esto es una nueva política. Prácticamente cierra la frontera para solicitantes de asilo, personas huyendo de la violencia, tanto en México como en Centroamérica. Y desde que empezaron a implementar esta política, Estados Unidos ha expulsado más de 20,000 personas, tanto mexicanos como personas de estas tres nacionalidades. Además, para las personas que están en este programa que se llama Quédate en México o Migration Protection Protocols, protocolos para la protección a migrantes, son personas que están esperando sus solicitudes de asilo desde México y todas estas audiencias han sido suspendidos o reagendados y ahora primero fue a mayo, luego a junio y ahora están suspendidos hasta julio. Entonces, en la foto pueden ver algunas tiendas de campaña, de los campamentos de Matamoros en Tamaulipas. Y todas estas personas que tienen pendientes sus audiencias se van a tener que quedar donde están durante 3, 4 meses más. Y de por sí, el proceso ya estaba muy, muy largo, de 6 meses a 1 año. También, como ya mencioné, la suspensión de las resoluciones de asilo en México por parte de la Comar y detenciones migratorias. Las organizaciones que trabajamos temas de protección a migrantes hemos estado desde marzo solicitando a través de incidencia en los medios, etcétera, que dejan de detener a las personas o que los liberen de las estaciones migratorias en México. Ok. Luego, México, tanto México y Estados Unidos han seguido deportando a personas y como ustedes seguramente han visto en los periódicos, Estados Unidos ha deportado a varias personas directamente de sus centros de detención donde hay muchas personas que ya contrajeron el COVID-19. Entonces, ha sido un problema para algunos albergues que reciben personas sin son asintomáticos. Entonces, acaban contagiando a otras personas. Y la respuesta de México y Estados Unidos ha sido pues seguir las deportaciones y además presionar sobre todo a los países de Centroamérica a que tengan que recibir sus connacionales. Luego, en la situación de los más de 150 albergues a lo largo del país, ha sido sumamente difícil, o porque tuvieron que cerrar, o porque se cerraron con las personas que estuvieron adentro para que nuevas personas no llegaran a contagiar. Sin embargo, muchos siguen dando comida o apoyo a las personas que están afuera y las personas que están adentro. Tenemos más personas esperando mucho más tiempo, incluyendo las personas esperando sus solicitudes de asilo en Tapachula, en Chiapas. Son más de 20,000 personas esperando solicitudes de asilo mexicano y también creo que más de 60,000 en todo el país.
Y para la sociedad civil, pues ha sido muy difícil porque a través de la pandemia, pues se han cerrado los espacios de monitoreo. Las personas, las organizaciones que entraban a estaciones migratorias ya no lo pueden hacer. Entonces hay una falta de información y por supuesto falta de transparencia de parte del Instituto Nacional de Migración. Tuvimos motines en Tenosique, Villahermosa, Tapachula, Tijuana, Hermosillo, Agua Prieta, a finales de marzo y principios de abril, donde en Tenosique se murió un hombre solicitante de asilo que no tenía para qué estar en detención y su esposa y su hijo pues se quedaron sin papá, sencillamente porque estaban en una estación migratoria sin tener información, con miedo de ser contagiados, sin poder ir a su país de origen y por inhalación, no, bueno, por el humo, este hombre y 15 personas más, bueno, el hombre se murió y 15 otras personas fueron lastimados en el incendio. Ok. En cuanto a la respuesta que han dado las autoridades, pues creo que ya lo platiqué con este enfoque en la detención, la expulsión, la deportación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues con este papel nuevo que tiene en esta administración, de tener un papel muy fuerte en el tema migratorio, pues primero acepta las expulsiones y al mismo tiempo ha estado negociando con los gobiernos de Centroamérica para que reciban sus connacionales. Y si han visto también los videos y los periódicos, los centros de cuarentena en El Salvador, Guatemala y Honduras son terribles y es como una red de tensión para las personas porque no pueden salir y las condiciones, sobre todo en las de El Salvador, son deplorables. Okay. Y finalmente, el sector salud, esta Comisión de Salubridad en México no se ha pronunciado sobre el tema migratorio, no ha dicho lo que debería de estar haciendo el gobierno en el tema migratorio con una perspectiva de salud. Entonces, ese es uno de los temas de incidencia que estamos tratando de ver, es cómo podemos pedir a esta Comisión de Salubridad que haga algún tipo de pronunciamiento desde esta perspectiva. Ok, las organizaciones de la sociedad civil, pues aquí pueden ver algunos de los títulos del periódico. Hay personas de la sociedad civil, organizaciones que han salido mucho en medios a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Las organizaciones han presentado varios amparos pidiendo la liberación de personas de detención. En la Ciudad de México se recibió una suspensión muy, muy buena que ordena al Instituto Nacional de Migración de liberar a todas las personas vulnerables que tienen ciertos riesgos de salud, mujeres embarazadas, niños y niñas que no deberían estar en estaciones migratorias de todas formas, y otras personas vulnerables, personas mayores de las estaciones migratorias. Sin embargo, el proceso de litigio y del amparo está siendo muy difícil para los abogados porque el Instituto Nacional de Migración está haciendo todo lo que puede para evitar el cumplimiento. Por supuesto, también hemos presentado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado mucha información
No sé si ustedes, pero nunca en mi vida había visto tantos webinars, etcétera. Pero también estamos pidiendo información a través del INAI y tratando de ocupar los sistemas judiciales y hasta donde se pueda. Ok. Los términos de esta suspensión, y creo que una de las cosas importantes de esta situación es la forma en que las organizaciones están trabajando de forma conjunta. Pueden ver algunos de los logos de las organizaciones que están colaborando para presentar los más de 9 amparos que se han presentado hasta ahora en toda parte de México, pidiendo la libertad, la residencia temporal, una visa humanitaria para las personas y acceso a la salud. Y a mediano plazo, lo que estamos tratando de hacer es pensar un poco en cómo podemos incidir con las autoridades sobre mayores posibilidades de alternativas a la detención. En algunos casos, las estaciones migratorias ya se cerraron y pues como hemos visto, pues no se acabó el mundo. Hay alternativas a la detención. Hemos escrito un documento con 5 propuestas, que son propuestas que hemos tenido, pero a lo mejor con este cambio de situación se puede ver en la práctica cómo está funcionando. Hay una organización en la Ciudad de México que tiene, creo que más de 700 personas que está apoyando en hoteles y es un trabajo muy difícil. Sin embargo, la idea es que las personas son libres, se pueden proteger, pueden tener información, pueden tomar sus decisiones. Cosas a mediano plazo que no son nuevos son la necesidad de tener mayor presupuesto para la Comar, porque primero seguían subiendo el número de solicitudes de asilo, pero creo que en este último mes de abril ya vieron que han bajado mucho las solicitudes, sencillamente porque no hay acceso al proceso y seguramente porque está siendo más difícil para las personas de Centroamérica de huir de situaciones de violencia por todas las medidas que han tomado para obstruir la movilidad en sus países. Y finalmente, tenemos que estar pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar más adelante cuando las personas empiezan a poder salir más? Si se acuerdan, cuando tuvimos la crisis económica en Estados Unidos en 2008, hubo más de 3 millones de personas que retornaron, muchas familias, muchas mujeres, y una de las preguntas que deberíamos de estar haciendo es qué va a pasar con este descenso de remesas que vamos a ver en este año. Creo que el Banco Mundial estaba prognosticando que se van a bajar en un 20%. Entonces, esto va a tener un impacto en las familias transnacionales entre México, Estados Unidos y, por supuesto, en Centroamérica. Ok. Quería platicar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en IMUMI con las mujeres que representamos. IMUMI es una organización que se enfoca en la representación legal de mujeres inmigrantes en México, pero también mujeres deportadas de Estados Unidos. Y creo que uno de los temas más impactantes que ha visto la psicóloga son los procesos de las mujeres y cómo están viviendo el aislamiento y el tiempo que es diferente de lo que normalmente viven. Y ella me estaba platicando este fin de semana que ella está haciendo llamadas, ¿no? Porque no podemos ver a las personas directamente. Entonces está haciendo contención y también procesos psicosociales y a través del teléfono.
Y una de las cosas que ella ha visto es la importancia de estar en contacto constante, porque una situación que no fue violenta una semana puede ser una situación muy violenta en la siguiente semana. Y sí hemos tenido personas, mujeres, que han tenido que salir de sus casas durante esta cuarentena por situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces es muy importante de tener todo listo para poder saber dónde pueden acudir, a qué albergues, qué refugios que están abiertos y están recibiendo personas. También otro tema que se me hizo muy interesante es que ella ha notado que las mujeres migrantes en esta situación de cuarentena, sus situaciones emocionales de patrones anteriores de toda la vida ha empezado a salir, cosa que no necesariamente pasaba antes cuando estaban más enfocados en un trámite, un procedimiento legal, y que ha sido muy intenso trabajar con ellas sobre la violencia sexual que a lo mejor vivieron, que fue la razón por la cual tuvieron que salir de sus países, y la situación que ahora con esta angustia y tensión en las casas está como resaliendo, y entonces ha sido muy difícil trabajar con todas estas experiencias de las mujeres, y además que platican de la pérdida de trabajo, cómo ha sido importante el hecho de que Mumi pudo cambiar muy rápidamente y buscar financiamiento para dar despensas a alrededor de, creo que 200 personas entre las mujeres y sus familias. Y hemos visto, por supuesto, que en marzo más o menos la gente lo estaba sobrellevando, pero en abril ya hubo mucho pérdida de empleo y mucha necesidad. Y también nos hemos enfocado en Mumi a buscar apoyo, sobre todo despensas para albergues, porque para nosotros y para la población migrante en general, los albergues son fundamentales en el cuidado que dan a las personas migrantes, y también que permite que nosotros podamos hacer el trabajo legal. Hay algunas fotografías de despensa. La psicóloga hizo un manual, un guía de bienestar psicológico en tiempos de coronavirus. Y para terminar, me gustaría tener una conversación con ustedes sobre estas como consideraciones, la forma en que hemos visto en esta pandemia la interdependencia, ¿no?, que tenemos, las desigualdades, la migración como un tema transversal, etc. Entonces, no sé si aquí ya hablé mucho, 50 minutos. No sé si ahora la vamos a abrir. No veo nada. Ah, ahí estás. Perfecto, perfecto, Gretchen. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan completa que pues refleja de una manera muy clara la realidad y los retos que están pues enfrentando no solamente las mujeres en sí, sino particularmente las mujeres migrantes en este contexto de COVID, ¿no? Eh, Hay una persona, Emmanuel Clubinet, me hizo llegar unas preguntas en privado en francés, las cuales acabamos de traducir. Y bueno, la primera es la siguiente. La falta de Internet y de información ha provocado falsos rumores y miedos entre los refugiados. ¿Cómo tienen ellos acceso a una buena información? Voy contestando uno por uno. Sí, sí, adelante. Sí. Bueno, yo he visto que, a ver, en los teléfonos, en los mensajes de WhatsApp, en algunas aplicaciones, en los mensajes de texto, etcétera, algunas organizaciones han colocado mensajes tanto en
español, en inglés, en creol, en francés, explicando esta información sobre todo para las personas solicitantes de asilo en Tapachula o en general. Normalmente tienen que ir a firmar a la Comar, a la oficina de la Comar o a la oficina del Instituto Nacional de Migración. Entonces, este proceso de tener que firmar se suspendió. Entonces, ahí con esta cadena de que no tengo que ir a firmar, pues es donde están las redes y la información. Entonces, hay organizaciones que han producido información en diferentes idiomas, pero por supuesto que hay muchos rumores, muchas teorías de conspiración, y creo que no solamente entre la población migrante, sino en toda la población. Muy bien, gracias. La segunda pregunta de Manuel es, ¿acaso los mexicanos han cambiado su percepción de los refugiados y los migrantes a causa del coronavirus? Por ejemplo, en ciertos países se acusa a los europeos de ser responsables. ¿Hay acusaciones de este tipo contra los migrantes? Hemos visto, yo creo que un poco de todo, ¿no? Por un lado, mucha solidaridad, pero también mucho aislamiento. Em, en- no sé si ustedes han visto que cuando México estaba haciendo las deportaciones de México a Centroamérica, sobre todo a Guatemala, hay rechazo de las comunidades en contra de las personas, las mismas personas nacionales, y ha pasado también en México. Entonces, pero es por el miedo. La xenofobia finalmente es miedo, y es miedo de que no voy a tener acceso a servicios de salud porque no los hay. Y estas personas que son migrantes, eh, creo que en México al principio hubo mucho rumor de que esto era una enfermedad de ricos, era una enfermedad de personas que pueden subirse a aviones. Y lo terrible es que el turismo y todo, los viajes aéreos se han bajado muchísimo. Sin embargo, los países siguen deportando, y eso es completamente contradictorio. Entonces, sí hemos visto mucho xenofobia, pero de maneras que no había visto antes. Muchas gracias, doctora. Ahora, veamos, Alessia Ramponi pregunta, ¿por qué los migrantes y refugiados deberían ser considerados en la planificación y respuesta de salud pública? En este caso en particular, la importancia de incluir mujeres en la elaboración de estas respuestas. A ver, no sé si entendí. ¿Por qué deberían de ser? Pues deberíamos de tener, o nos encantaría tener, por ejemplo, desde una perspectiva de salud pública, una declaración de la Comisión de Salubridad diciendo: gobierno mexicano prohíba que deporten a personas o que detengan a personas ahorita porque no tienen la capacidad y es un peligro, un riesgo para el contagio. Gobierno mexicano, ahorita las condiciones dentro de una pandemia no permiten las deportaciones, porque esto implica que las personas tengan que viajar primero en autobús en condiciones donde no pueden cumplir con los protocolos de salubridad, ¿no? Sanitarias, porque están amontonados, porque no hay pruebas, no saben a quién están deportando. Y este tipo de declaraciones que están desde un enfoque de salud pública no los hemos visto. Y tampoco hay un reconocimiento de la situación de las mujeres y la violencia intrafamiliar, y mucho menos el enlace entre la población mujer y migrante. Entonces, es importante porque estamos en una pandemia
y es como si la población migrante, solicitante de asilo, refugiadas, etcétera, no fueran incluidas en las respuestas sanitarias. Gracias, doctora. Bueno, ahora Tadeo pregunta, buenas tardes, me gustaría preguntarle, ¿considera que ha aumentado la gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano en materia migratoria durante la contingencia sanitaria? ¿La qué? ¿La política qué? ¿Migratoria necropolítica qué? Sí, no sé si Tadeo podrás activar tu micrófono para especificar más tu pregunta. Sí, buenas tardes. Hola. Adelante. Con esta pregunta me refería Uh-huh. a si cree que ha aumentado esta política del Estado para relegar a los migrantes a estos bolsones de desechabilidad que le llaman, que normalmente están en las ciudades fronterizas durante pues esa etapa de contingencia sanitaria donde no existe realmente o hay, digamos así, poca intervención del Estado en materia migratoria. Ah. Sí, ha sido mucho más fácil para el gobierno federal, sobre todo, de dejar la situación. O sea, el gobierno federal dijo que iba a recibir a todas las personas de estas 3 nacionalidades expulsadas. Bueno, dijeron originalmente 100 personas al día. ¿Qué hace tu papá? ¿Dónde está? Pero no hicieron nada para los estados que tienen que recibir estas personas. Entonces tienes 4 o 5 poblaciones diferentes. Tienes personas deportadas, mexicanos deportados de centros de detención en Estados Unidos, donde hay alto índice de contagio. Tienes a personas que están rechazadas en la frontera, que pueden ser solicitantes de asilo tanto de México como de Centroamérica. Tienes a las personas esperando sus casos de MPP, que también fue una colusión del gobierno mexicano con Estados Unidos. México, al recibir estas personas, sabiendo que las leyes, la legislación de Estados Unidos permite que cualquier persona que está en el territorio que tiene el derecho de solicitar asilo. Y tienes también a personas que están tratando todavía de entrar, que están en listas de espera. Entonces, por supuesto, es pues una forma de decir, como no hay costo político en México del trato y degradante, de no dar debido proceso a la población migrante, pues México puede así ignorar la situación y va a causar muchos problemas en los estados, tanto del norte como del sur. Sin embargo, en la política nacional federal no pasa nada. Pero pensar en las ironías de todas las personas que viajan por turismo o trabajo, que ahora se están quedando en sus casas, y las personas que pues están en estos campamentos en Matamoros, y hasta con dificultad de abrir el hospital en Matamoros. O sea, muchísima burocracia, hasta para las organizaciones humanitarias que están haciendo todo lo posible para apoyar a las personas, sobre todo en Matamoros, pero en la frontera norte. Muchas gracias. Ahora, Jos Soto pregunta, ¿cuál fue la situación inmediata de las mujeres que fueron liberadas de las estaciones migratorias, considerando que los albergues de la sociedad civil también cerraron? Ya. Pues creo que depende, ¿no? Muchas de las familias solicitantes de asilo, creo que Just tú lo has visto, creo que el ACNUR a través de los albergues ha recibido, bueno, en abril fue más de 400 personas. Muchísimas son familias, mujeres con niños y niños chiquitos que están algunos en Cafemín, porque Cafemín seguía recibiendo personas. Otros albergues también, algunos en el norte, seguían recibiendo personas o tenían algún apoyo de organizaciones internacionales para poner como un anexo cuarentena fuera de los albergues.
Y luego el proyecto Casa Refugiados en México, pues está con estos hoteles, donde tengo entendido que tienen muchas familias también y tienen este proceso de cuarentena. Entonces, la otra cosa es también de las personas, al principio los expulsados, las personas expulsadas fueron llevadas a la frontera sur y muchas personas fueron dejadas en la frontera sur, en las carreteras, para autodeportar. Cuando Guatemala estaba al principio tratando de no recibir, Guatemala cerró su frontera el 17 de marzo, entonces estaba al principio tratando de resistir y de detener las deportaciones. Entonces creo que ha sido respuestas diferentes dependiendo de la estación migratoria y dependiendo de, de los albergues en cada una de las ciudades. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora Jessica López Mejía pregunta, ¿desde IMUMI están sistematizando la información sobre la violencia intrafamiliar en mujeres migrantes o solamente son casos específicos a quienes les han dado orientación? Ya, bueno, nosotros tenemos informes que por supuesto siempre incluyen información disponible sobre violencia en contra de mujeres migrantes, tanto en países de origen como en México, no tanto en destino. Entonces, pues eso es la información general, ¿no? Que podemos juntar desde diferentes fuentes ya existentes y estadísticas ya existentes, tanto en México como en otros países. En cuanto a la información que estamos sistematizando, es a través de las usuarias. Entonces, una de las cosas que apenas estamos empezando a hacer es tratar de ver con la bitácora de la psicóloga y los casos que hemos recibido durante la cuarentena, hacer una sistematización y vamos a ver si hay una investigadora que puede sistematizar para ver el impacto durante la cuarentena en acceso a educación, trabajo, justicia, y por supuesto en estas categorías está la violencia intrafamiliar y de género en general. Y lo interesante es, no solamente son mujeres inmigrantes, sino también mujeres deportadas que tienen procesos largos legales para tratar de regresar a Estados Unidos a través de una visa U, una visa VAWA. Entonces, tenemos como las situaciones de los dos lados de la frontera. Gracias, doctora. Ahora Alesia Ramponi pregunta, ¿algún consejo para las mujeres que sufren violencia dentro de sus casas y a las mujeres migrantes que están en la calle debido al cierre de fronteras o que se encuentran en albergues sin acceso a servicios básicos de salud? Es que depende mucho de dónde estés. Está siempre el número de emergencia. En cada estado hay números de albergues, refugios que se pueden llamar. Nosotros tenemos información para la Ciudad de México. Hay organizaciones que tienen también sus líneas de asistencia abierta en Tapachula, en Comitán, en San Cristóbal, en Tenosique, pero depende mucho, no tengo un directorio nacional, pero buscar información de las organizaciones de la sociedad civil para poder tener, por ejemplo, acompañamiento para estas situaciones, porque no está, si normalmente no está fácil acercarte a un juzgado, un CADI, etcétera, ahorita está siendo mucho más difícil. Bien, Jos Soto pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones de IMUMI que el gobierno mexicano debería considerar
para el plan de recuperación en el tema de las mujeres migrantes y si saben si se ha garantizado la atención médica para las mujeres migrantes embarazadas durante la contingencia. Josh, ¿por qué no me hablas? Es así. Josh, ¿quisieras activar tu micrófono? Sí, Tal vez tiene alguna falla técnica, pero adelante, doctora. no pasa nada. No, digo que me habla por teléfono. Ah, Que depende mucho de la ciudad, ¿no? Creo que, bueno, antes de la cuarentena, antes de irnos a casa, en la Ciudad de México, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tuvieron una reunión con con la información sobre cómo la Ciudad de México, el sector salud, iba a funcionar. Y tenemos todos los números de teléfono de las jurisdicciones sanitarias, entonces depende mucho de dónde está la persona. También hemos estado en contacto con una persona en sector salud aquí en la Ciudad de México, que nos ha pasado la lista de los hospitales para que las mujeres que tenemos, creo que 3 casos de mujeres embarazadas, están teniendo sus citas de forma telefónica y también sabemos dónde van a ir a tener sus bebés. También está este protocolo que sacaron para mujeres embarazadas. Sin embargo, hemos visto a través de otras organizaciones de salud reproductiva que está haciendo difícil que los hospitales quieren implementar los protocolos. Entonces, estamos muy pendientes de la situación y cada día cambia, pero sí tenemos la lista de hospitales, etcétera. Pero esto es para la Ciudad de México. Entonces, en otras ciudades no sé muy bien cómo está funcionando. gracias, doctora. Lucía pregunta, menciona, ¿se sabe que el crimen organizado va a desempeñar un papel más importante tratando de ofrecer estrategias para cubrir la demanda de desplazamiento de migrantes con estructuras de apoyo a través de México? ¿Qué tanto autoridades como ONGs y ACs no pueden cubrir en esta crisis debido a la saturación y escasez de servicios? ¿Cuál es el parecer y actuar del IMUMI en este respecto? Bueno, que no entendí la pregunta. A ver, del crimen organizado, a ver, ¿puedes leer otra vez? Está muy larga la pregunta. Sí, sí. Ok, dice, se sabe que el crimen organizado va a desempeñar un papel más importante tratando de ofrecer estrategias para cubrir la demanda de desplazamiento de migrantes con estructuras de apoyo a través de México. ¿Qué tanto autoridades como ONGs y ACES no pueden cubrir en esta crisis debido a la saturación y escasez de servicios? ¿Cuál es el parecer y actuar de Dimumi en este respecto? Bueno, no creo que IMUMI puede ser, si estamos hablando de personas del crimen organizado, por ejemplo, de traficantes que están ofreciendo diferentes servicios para poderse desplazar en esta situación de coronavirus, pues creo que depende mucho de cada situación. Los costos, lo que están viendo, pues por supuesto, cada vez que pasa algo así, por supuesto, se suben los costos, se cambian las estrategias de viaje. La forma de responder de las organizaciones es pues, tratando de incidir en que haya, por ejemplo, estos programas de regularización. Parte de la suspensión que pedimos es que regularizan a las personas migrantes en México para que no sean tan vulnerables ante precisamente estas ofertas de personas del crimen organizado. Sin embargo, en la frontera norte, con esta política del orden de CDC, del Centro de Control de Enfermedades, por supuesto, los mecanismos de tráfico van a cambiar porque ya no se puede entrar y solicitar asilo, ¿sí? Sino que las personas van a ser rechazadas. Entonces, sí o sí, si tienes una necesidad de protección, vas a contratar a un traficante. Y la otra cosa que sí hemos visto también es una de las abogadas de MUMI que está representando a unas familias cubanas en sus
casos de asilo que están en el programa de MVP en Tamaulipas. Han dicho que hay más secuestros ahora directamente de las familias que están viviendo en departamentos, en ciudades en Tamaulipas, sobre todo a la comunidad cubana, porque saben que la mayoría de las personas cubanas tienen familiares en Estados Unidos y que estas familias tienen recursos. Entonces, el crimen organizado siempre es muy flexible y se adapta a las políticas migratorias restrictivas. Gracias, doctora. Ahora Yael Bejar pregunta, gracias a que los campos de migrantes son un foco de infección, ¿qué dice la OMS u otras organizaciones de salud acerca de apoyar estos lugares? Desde la perspectiva jurídica, ¿qué país es responsable de proporcionar el cuidado adecuado en términos de salud y prevención de contagio de COVID a los migrantes o refugiados? Ya. Pues hay varios lineamientos para prevenir el contagio dentro de campamentos de refugiados. Hay una organización humanitaria de Estados Unidos que abrió, por ejemplo, un hospital móvil en Matamoros, en estos campamentos, y ellos han aplicado muchísimas medidas, tanto en las tiendas de campaña, en las tiendas de campaña, y han instalado, por ejemplo, lugares para lavar las manos constantemente, el gel, toma de temperatura, el hospital creo que tiene para, ¿cuánto era? No me acuerdo, pero vi las fotografías, creo que 20 a 50 personas. Entonces, pues en estas situaciones donde no hay forma de mover a la gente, pues hay ciertas medidas que se están tomando, y eso es una de las cosas que está ocurriendo aquí en México. Y la responsabilidad es del país donde están las personas. Ahora, en México, si quisiera, estuvimos viendo un poco la normatividad en temas de salud en México, y tendrían la misma opción como hizo Estados Unidos, de decir no puedo recibir a estas personas a menos de que vengan con un certificado de salud, de que no tengan COVID-19. Entonces, eso es algo que en teoría se podría hacer en México, pero que no lo están haciendo. Pero por supuesto, México tiene la responsabilidad de proveer servicios de salud a todas las personas que están dentro de su territorio. Por supuesto. Bueno, ahora Daniela Nájera hace una pregunta muy importante. Ella pregunta, ¿cómo se acerca IMUMI a las mujeres migrantes o cómo pueden ellas saber sobre esta organización para solicitar ayuda? Ya, pues normalmente, o sea, en tiempos normales, pues las mujeres se acercan a través de otras organizaciones, normalmente, o personas derivadas de instancias de gobierno, otras personas, ¿no? O sea, otros migrantes. Ahorita tenemos los mismos teléfonos. Se pueden acercar a través de Facebook, a través de Twitter, a través del teléfono. Todos los teléfonos ahorita están derivados a líneas de personal de IMUMI. Entonces, esa sería la forma. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ahora, Laura Malváez pregunta, bueno, dice buenas noches, gracias por la ponencia. ¿Qué se sabe sobre los menores no acompañadas en este contexto de migración, tanto en la frontera norte como en la sur de México? Ya. Pues ojalá y tuviéramos más información. Uno de los problemas de
del orden del CDC, que también se llama Título 42, o sea, ha tenido también como muchos nombres, porque se refiere a la legislación estadounidense que permite este orden de expulsiones, es que incluye también, o sea, Estados Unidos está expulsando también a niños y niñas no acompañadas, tanto mexicanos como de estos 3 países de Centroamérica que mencioné. Hemos visto algunas estadísticas. CBP o DHS sacó la semana pasada sus estadísticas de cuántas personas han sido expulsadas. Sin embargo, no están desagregados ni por sexo, ni edad, ni siquiera por nacionalidad. Entonces, por supuesto que es una de las cosas que tenemos pendientes ante acceso a la información al INAI, y también en algunos procesos que tenemos con reuniones directamente con el Instituto Nacional de Migración. Lo que sí nos entregó el Instituto Nacional de Migración, creo que hace 2 semanas, fue una tabla que decía en las estaciones migratorias cuántos niños y niñas no acompañados tenía, y cómo ahora no tienen nada, 0, porque todos fueron retornados a sus países de origen. Entonces eso es muy, muy preocupante y es un ejemplo de cómo no están haciendo las derivaciones a las Procuradurías de Protección a Niñez que deberían de hacer desde el Instituto Nacional de Migración. Algunos de los CAS, los Centros de Atención Social, a través de del DIF, no están aceptando a los niños y niñas no acompañados. Y otros, como unos albergues para niños y niñas migrantes en la frontera norte, que está recibiendo o estaba recibiendo a algunos de estos niños, pues tampoco tienen el personal ni la capacidad para recibir más niños y niñas no acompañados. Entonces, mala respuesta, pero no sabemos muy bien qué está pasando. De hecho, si tienen casos, hay organizaciones en Estados Unidos que están tratando de litigar, porque por supuesto va a haber litigio en contra de este orden de CDC, y porque ahora Estados Unidos desde la semana pasada anunciaron que ahora en vez de seguir extendiéndolo, el orden, cada mes lo quieren hacer permanente. Entonces, pues vamos a ver qué pasa allí con este orden, pero si tienen casos de niños y niñas no acompañados que han sido expulsados, mexicanos o de Centroamérica, nos interesaría mucho saberlo. Muchas gracias, doctora. Por ahora no hay más preguntas en el chat y bueno, aprovechando que tenemos un poco más de tiempo, yo quisiera elaborar una pregunta también. Me llamó mucho la atención el tema que mencionaba respecto del aborto seguro, ¿no? La complejidad de facilitar el tema del aborto seguro en un contexto de aislamiento, de pandemia, de contingencia sanitaria. Entonces, a mí me interesaría saber si usted conoce algún tipo de buena práctica que hayan desempeñado algunos países para facilitar este tema del aborto seguro a mujeres que lo requieren en este contexto de pandemia. Ya. Bueno, lo que sé que está pasando, por lo menos en la Ciudad de México, es están dando el medicamento para para las personas que lo necesitan. Están dando el medicamento para el aborto en casa, y muchos de los doctores, las doctores tenían miedo, pero lo que están haciendo es atención por videoconferencia. Entonces, la mujer toma el medicamento y va contando al doctor paso por paso lo que está pasando, y así la doctora o el doctor puede tener más confianza en el proceso del aborto desde casa. Entonces, creo que esto ha sido, tanto en México como en otros países,
una buena práctica para garantizar el derecho al aborto. Qué interesante, muchas gracias. Y bueno, respecto de las mujeres que están viéndose afectadas respecto de sus derechos laborales, como usted mencionaba, las mujeres que están involucradas en comercio informal, las trabajadoras del hogar, sexoservidoras, ¿qué mecanismos tienen estas mujeres para exigir sus derechos laborales y si el IMUMI acompaña casos de este tipo? No acompañamos, no acompañamos y, o sea, me río no porque es chistoso, sino porque es abrumador la situación. Podemos derivar a organizaciones que apoyan a mujeres o personas en general a situaciones de violación de derechos laborales, pero no hemos tenido la capacidad de entrar a estos temas. Algunas veces hablamos, tratamos de negociar, damos información sobre derechos en algunas circunstancias, pero sí, ahorita está siendo muy difícil, sobre todo si la persona pues tiene un puesto vendiendo algo y sencillamente por la pandemia pues ya no puede vender. Entonces depende mucho de la situación y la informalidad o la formalidad del empleo. Gracias, doctora. Jessica López hace una pregunta, me parece, en la misma línea. Ella pregunta, ¿tienen información sobre la situación de las mujeres trabajadoras migrantes en frontera sur que en este momento no están pudiendo cruzar la frontera México-Guatemala y que se ocupan tanto en el trabajo doméstico como en sector agrícola y comercio, formal e informal? Ya no, es muy buena pregunta y no tengo la información. Entonces, nosotros hemos hecho investigaciones sobre las mujeres en estos dos sectores en Chiapas. Sin embargo, ahorita no tengo el sentir, la información de qué tan fácil o difícil está siendo cruzar la frontera, porque muchas de las mujeres, tanto en el sector agrícola como, pero más en el sector de trabajo del hogar y también el sector de comercio informal, están acostumbrados a poder cruzar cada semana, algunos cada día, etcétera. Entonces, no tengo la información de quién está pudiendo cruzar, qué tanto, ¿no? Qué tan fácil sea, porque yo sé que al principio Guatemala intentó cerrar la frontera, sin embargo, lo que he visto y lo que nos han dicho las personas que están trabajando en la frontera sur es que los sectores informales sigan con la posibilidad de cruzar. Entonces, no sé, me imagino que va cambiando la situación. Gracias, doctora. Y bueno, una última pregunta que se me viene a la mente, pues es el tema de las mujeres que desafortunadamente están sufriendo o son más vulnerables a sufrir de violencia doméstica en este tiempo de confinamiento, ¿no? En donde tienen que permanecer pues en su casa, muchas veces pues con el posible agresor. Y bueno, yo he estado viendo que una gran respuesta que ha hecho diferentes agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil es ofrecer este tipo de servicio de asistencia, acompañamiento psicosocial, apoyo psicológico de vía telefónica, ¿no? Vía WhatsApp. Pero bueno, yo un reto que se me viene a la mente cuando escucho este tipo de propuestas es el tema de la privacidad, ¿no? Cómo una mujer, muchas veces confinada, con su marido y su familia, va a poder como acceder a este tipo de apoyos, ¿no? Entonces, además de este reto, ¿usted identifica algunos otros retos que han enfrentado organizaciones que quieren apoyar a estas mujeres que son sujetas a violencia doméstica en confinamiento? Sí, no, el tema de la confidencialidad es muy difícil. Tienen que poder hablar cuando la persona, ¿no? Se salió, se fue, no sé, a comprar algo, o los niños ya están dormidos, ¿no? Y puedo hablar, o me encerré, ¿no? O yo salí tantito y puedo hablar. Entonces es muy difícil
mantener citas, por ejemplo, saber cómo mandar los mensajes para no poner a las mujeres en riesgo. Yo he visto en organizaciones en Europa, en Estados Unidos, que tienen tecnologías que borran los mensajes automáticamente, etcétera. Nosotros no tenemos esta tecnología, pero sé que es un problema. Entonces, pues cuando puedes hablar mejor, hablado y no por escrito. Y precisamente en los proyectos que estamos tratando de implementar tiene que ver con aumentar la conectividad. Hemos estado también mandando tablets a algunas de las usuarias, también a mujeres en comunidades de origen. Nos donaron unos más de 300 tablets, entonces hemos estado también distribuyendo. Pero la conectividad es tan importante y por supuesto que tengan crédito en los teléfonos, entonces las tarjetas de teléfono o sencillamente fondos a través de estas tarjetas que son para despensas, pero donde puedes sacar dinero también para pagar una tarjeta de teléfono. Todo eso es fundamental y por supuesto son temas que platica la psicóloga y también otra persona de la oficina que está también hablando para preguntar sobre necesidades a la mayoría de las personas usuarias de MUMI. Fantástico, pues qué excelentes alternativas han encontrado desde el IMUMI. Y bueno, finalmente, un tema que también me salta mucho es que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emite un informe en 2017 en el cual menciona más de la mitad de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio fueron asesinadas por su pareja o por parientes cercanos. Entonces, pues hoy en día, en este contexto de confinamiento y de pandemia, ¿usted conoce si estas cifras de feminicidio en 2020 han aumentado, dada la consecuencia de la pandemia? No sé. O sea, es de esperarse, pero creo que esa información, bueno, no sé si existe, a lo mejor alguien en la llamada lo tiene, yo no lo tengo. Creo que el tema de quién está muriendo ahorita y las razones es un tema que no vamos a tener buena información. Entonces, porque el acceso a la justicia se está viendo afectado, las situaciones de confinamiento, las prácticas o como estrategias de las mujeres para escapar son diferentes, pero es de esperarse, ¿no? De lo que hemos visto en otros momentos, pero no tengo la información todavía. A lo mejor es demasiado temprano para ver las estadísticas, un poco lo que está pasando con las solicitudes de asilo también, ¿no? Y sobre todo de mujeres que no están teniendo ni siquiera la posibilidad de huir de la violencia en sus países de origen para llegar a México, otro país, y si llegan aquí no están teniendo la posibilidad de tener acceso a los procesos. Entonces creo que son temas en todos los sectores de acceso a procedimientos de protección. Por supuesto. Bueno, pues finalmente hemos llegado al final de este cuarto diálogo virtual organizado por Proyecto Habesha en la línea de su programa Habesha desde casa. Yo quiero hacer en primer lugar un agradecimiento enorme a usted, doctora Gretchen Kuchner, y al IMUMI, en primer lugar por decidir sumarse a estos diálogos virtuales que sin duda están siendo sumamente enriquecedores para todas y todos los participantes que se han conectado cada lunes a las 6 de la tarde. Y además, pues por todo el trabajo, labor invaluable que está haciendo el IMUMI, acompañando a todas estas mujeres que se están viendo afectadas por la pandemia. Entonces, pues muchísimas gracias por participar, por su labor. Veo que ahí está proyectando las redes sociales del IMUMI. Entonces, para quienes deseen conocer más información, para quienes quieran acercarse o conozcan a alguna mujer que necesita
apoyo ante esta pandemia, pues me parece que pueden contactar al IMUMI, quien es la organización ideal para brindar este tipo de asistencia y apoyo. Y pues bueno, finalmente yo comento que si bien la labor de Proyecto Habesha de ofrecer educación universitaria a jóvenes migrantes y refugiados, muchos de ellos de Centroamérica, pero también de Medio Oriente, es gracias al financiamiento de algunos de sus aliados, como es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, también lo es gracias a las donaciones únicas y recurrentes que muchas personas solidarias nos hacen cada mes, ¿no? Desde 100 pesos al mes, muchas personas hacen posible nuestra labor. Entonces, pues, yo los invito a sumarse, a involucrarse más en las actividades del Proyecto Habesha, a donar si les es posible y pues a quedarse en casa ante esta pandemia. Muchísimas gracias, doctora Gretchen Kuchner. Y bueno, espero podemos seguir en colaboración entre el Proyecto Habesha y el IMUMI para continuar creando sinergias en beneficio de las mujeres migrantes y refugiadas. Muchas gracias. Bonita noche a todos, todas. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Hasta luego. Bye.